Tenía la única habitación en la casa que no estaba en el segundo piso. La casa de mis padres era un rancho alto, así que cuando entrabas a la casa se dividía en 2 pisos. Medio tramo de escaleras subiendo y otro bajando. El nivel de abajo tenía la sala de estar, el garaje, mi habitación y un baño. Las otras 3 habitaciones de la casa estaban todas arriba. Como crecí siendo el mayor y el único chico en la casa con 2 hermanas, me dieron la habitación de abajo porque era la más grande y técnicamente la más genial. Después de cumplir 10 años, mis padres le dieron mi cama gemela a mi hermanita y a mí me dieron una cama tamaño completo, lo cual fue una mejora porque la habitación era grande y ciertamente podía acomodar una cama más grande. Cuando tenía 12 años, mis hermanitas tenían alrededor de 5 y 8 años. A esa edad, me permitían quedarme solo en casa, pero mi hermanita de 5 años no podía quedarse sola conmigo, y mi hermanita de 8 años solo se quedaba sola conmigo si mis padres no iban a estar fuera por mucho tiempo. Si se iban por períodos más largos del día, uno de mis padres se llevaba a mis hermanitas durante ese corto período de tiempo, diría como 3 noches seguidas, quizás un poco más. Empecé a despertar en medio de la noche sin razón aparente y tenía problemas para volver a dormir. Considerando que tenía 12 años, sabía que no debería tener problemas para dormir a esa edad. Dormía con el ventilador encendido junto a mi cama porque eran unos días calurosos en pleno verano, así que no estaba seguro de qué era exactamente lo que me despertaba, considerando que el ventilador proporcionaba un constante ruido blanco. Una de esas noches, me levanté después de despertar para llenar mi vaso de agua. Fui al baño justo afuera de mi habitación y mientras lo llenaba, pensé que oí algo provenir de dentro de mi habitación. Apagué el grifo y escuché, pero ahora no había nada más que el sonido del ventilador. Caminé hacia la puerta de mi habitación y no podía decir qué era, pero algo me estaba dando mal rollo en mi habitación. Subí las escaleras hasta la sala de estar y decidí dormir en el sofá esa noche. Finalmente, me quedé dormido, pero esa misma noche me desperté de nuevo, esta vez a ruidos provenientes de la cocina. Vi el resplandor de la luz de la nevera y los sonidos de alguien rebuscando en ella. La disposición del piso hacía que la cocina estuviera fuera de mi vista, desde el sofá en la sala de estar. No podía ver quién estaba allí. Escuché que la puerta de la nevera se cerraba eventualmente, luego pasos alejándose y bajando las escaleras. Estaba adormilado, así que volví a dormir. Creo que fue al día siguiente que mi mamá estaba doblando la ropa en mi habitación y me dijo que mi habitación olía mal y que debía limpiar lo que fuera que estuviera causando ese olor. La ignoré porque realmente no olía nada. Ojalá no la hubiera ignorado esa noche. Nuestro papá encendió el aire acondicionado esa noche porque hacía demasiado calor después de ver una película en familia. Todos empezaron a prepararse para dormir. Fui a mi habitación y jugué videojuegos por un rato antes de empezar a sentir sueño. En ese momento apagué la televisión y la consola y me giré hacia un lado para dormir, como siempre lo hacía. Esta noche no tenía el ventilador encendido porque el aire acondicionado estaba prendido, así que solo se escuchaba el sonido del aire saliendo de las rejillas en el techo. Me quedé dormido, pero una vez más me desperté poco después. No sabía qué era el sonido que escuché. Solo escuché el ventilador de la rejilla soplando aire. Luego, cuando dejó de soplar aire, la habitación quedó en silencio y escuché algo respirando, pero no era mi respiración. Miré alrededor de la habitación. La puerta del armario estaba cerrada, así que no podía venir de allí. Parte de mi inocencia infantil asumió que era mi hermana menor haciendo una broma. Me arrodillé en el suelo y miré en el único lugar donde se me ocurrió mirar, debajo de la cama. Levanté la pequeña pieza de tela que cuelga en la parte inferior de la cama y había una persona muy grande acostada debajo de mi cama, sobre un montón de mantas. Tenía la cabeza hacia mí, pero los ojos cerrados. Caí hacia atrás y básicamente retrocedí fuera de la habitación gritando, «¡Papá!». Escuché la puerta de mis padres abrirse y a mis padres gritando y preocupados. Señalé hacia mi habitación y dije, «debajo de la cama», y mi papá fue y sacó a este hombre muy grande y sucio.
Recuerdo que mi papá fácilmente lo sacó físicamente fuera, mientras mi mamá llamaba al 911. Estoy seguro de que fue a la cárcel por un tiempo, o tal vez no porque era un indigente, quién sabe. Esto me causó mucho daño mental y ya no quería dormir en mi habitación, y mucho menos en esa casa. Tuve que dormir en medio de mis padres por un tiempo. Luego, mi papá instaló cámaras de seguridad por toda la casa. Tiramos todo lo que estaba abierto en la nevera porque no teníamos idea de lo que él había tocado con la boca allí. El miedo de que alguien estuviera debajo de mi cama me persiguió durante mucho tiempo, años por venir. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo estuvo escondido debajo de mi cama. Podrían haber sido unos días. El olor, la persona rebuscando en la nevera, despertándome aleatoriamente todas las noches durante unos días. Ya sea que quisiera hacer daño o no, tener a alguien escondido debajo de tu cama es la peor pesadilla de todo niño. Esta historia es de mi bisabuelo, que actualmente tiene la respetable edad de 101 años. Ha contado esta historia en reuniones familiares durante años. Es de la ciudad de Yarislava, en Rusia. Supongo que era la Unión Soviética cuando nació allí. Al ser de la URSS, por supuesto, sirvió bajo la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y luego huyó a los Estados Unidos unos años después para escapar del comunismo. Me contó esta historia recientemente. No había pasado mucho tiempo después de la batalla de Ilikiluki, que no fue una gran batalla de la guerra, pero aún resultó en una gran cantidad de derramamiento de sangre soviética y alemana, como la mayoría de las batallas en ese momento. Era por la noche y según mi bisabuelo, hacía mucho frío esa noche, un frío infernal. Estaban en una pequeña casa o edificio que era uno de los pocos sin daños, lo que lo hacía agradable porque estaba cálido. Él y sus camaradas estaban celebrando con bebidas, canciones, risas y bromas, como te podrías imaginar que sería una celebración. En algún momento de la noche, 2 compañeros soldados entraron al edificio. A mi bisabuelo y su amigo Sergei no les agradaron estos dos, al parecer, porque eran bocazas y simplemente desagradables. Sergei le preguntó a mi bisabuelo si quería salir a fumar. Él estuvo de acuerdo y los dos se pusieron sus abrigos pesados y salieron al aire helado. Mi bisabuelo sacó un cigarrillo, al igual que Sergei, y luego encendió ambos cigarrillos. Estuvieron hablando durante un rato, disfrutando de su cigarrillo y deleitándose en la gloria que acompañaba a ganar la batalla, que llevaba aproximadamente 2 meses. Después de que mi bisabuelo terminó su cigarrillo, estaban a punto de volver adentro cuando escucharon lo que sonaba como el grito de un hombre desde el bosque en la distancia. Temiendo que fuera el grito de uno de sus camaradas, posiblemente siendo atacado por una patrulla de alemanes enfadados, volvieron rápidamente adentro y agarraron sus armas debido a la posibilidad de que hubiera alemanes armados. Convencieron a varios de sus compañeros soldados para que corrieran al bosque con ellos. Mi bisabuelo mencionó que a medida que se adentraban más en el bosque, comenzó a sentir una sensación extraña, como angustia y miedo. Cuando ya no podían escuchar gritos, mi bisabuelo sugirió que se dividieran en parejas y buscaran a quien fuera que estuviera gritando. Sergei fue con él mientras los demás se fueron en sus propias parejas. Después de unos 2 minutos caminando por el oscuro y frío bosque, mi bisabuelo dijo que podía escuchar un llanto tenue, como si alguien estuviera sufriendo. Sergei también lo escuchó, así que caminaron hacia donde escucharon los sonidos de llanto. Empezaron a ver gotas de sangre en la nieve, así que ambos comenzaron a tomar la situación más en serio de lo que lo hacían antes. Todavía me eriza la piel cuando mi bisabuelo me cuenta esta parte. Cuando él y Sergei llegaron a la fuente del sonido de llanto, encontraron la escena más extraña y perturbadora que habían presenciado. 2 soldados alemanes en el suelo, uno de ellos muerto, el otro vivo. Uno de ellos tenía el uniforme rasgado y ensangrentado, el otro estaba acurrucado junto a un árbol murmurando cosas en alemán. No notaron a mi bisabuelo y Sergei de inmediato. Mi bisabuelo caminó hacia el otro cuerpo. El cadáver estaba horriblemente mutilado, le faltaban extremidades, la piel arrancada de la cara, su uniforme desgarrado y parecía que le habían arrancado el cuero cabelludo. Otra cosa que llamó la atención de mi bisabuelo fue el olor, no podía describirlo,
Decía que no era como el olor de un cadáver, sino más como productos químicos. El cadáver parecía fresco. Sergei investigó al soldado vivo, quien, al notar a Sergei, retrocedió aterrorizado como si hubiera sido traumatizado. Estaba gritando cosas en alemán y solo entonces mi bisabuelo notó que su pierna estaba destrozada y su pecho estaba sangriento. Recordó que el alemán gritaba algo como "das colas" o algo similar. Sergei sacó su pistola y puso fin al sufrimiento del alemán con un solo disparo en la cabeza. Casi inmediatamente después de esto, mi bisabuelo describió que escucharon ruidos como gemidos. Fue entonces cuando algo muy alto comenzó a correr en la oscuridad, lejos de ellos. Asustados, Sergei y mi bisabuelo comenzaron a disparar erráticamente en la dirección de la criatura. Los demás hombres corrieron hacia ellos, pero la criatura ya se había ido. Todos los hombres fueron reprendidos cuando regresaron al pueblo, pero se envió un informe al alto mando. Nunca se investigó más. Mi bisabuelo afirma que fue la experiencia más aterradora de su vida y se estresa al pensar en el lado de ese alemán mutilado y esa cosa. Esto sucedió cuando mi prometida, Morgan, y yo nos mudamos juntos a nuestra casa en un tranquilo pueblo en el que aún vivimos. Es una casa modesta y linda, perfecta para nosotros y un par de niños si decidimos tenerlos. Conocimos a uno de los vecinos desde el principio. Parecían amables, eran una pareja mayor en sus late 60s. Los vecinos del otro lado estaban bastante lejos, así que no los conocimos durante un tiempo. Todavía estábamos en la fase de desempaquetar y amueblar, tal vez era la segunda semana de vivir en la casa. Estábamos exhaustos todas las noches, teníamos que trabajar en nuestros empleos y también arreglar la casa. Morgan estaba cocinando pasta en la cocina, yo estaba sentado en la mesa hablando con ella mientras buscaba alfombras en mi computadora portátil. Hacía un poco de calor en la casa, así que iba a abrir la puerta. Hacía un poco de calor en la casa, así que iba a abrir la puerta trasera, pero al llegar, miré al patio trasero y noté a alguien sentado en una de las sillas. Estaba medio inclinado con la cabeza gacha. Cuando digo que casi me muero cuando lo vi, no estoy bromeando. Susurré el nombre de Morgan y le dije que no gritara, pero que había un hombre en el patio. Él se acercó para mirar afuera y jadeó. Me agarró y se escondió detrás de mí, diciendo que fuera a decirle algo. No, espera, no sabía si debería salir o no. No soy el hombre más grande, para ser honesto, y aunque este tipo tenía la espalda hacia nosotros y estaba sentado, parecía más grande que yo. Morgan sugirió que golpeara el cristal y le dijera que se fuera. No quería hacerlo, estaba asustado. El patio trasero es grande, pero justo afuera de la puerta trasera hay un patio con los muebles sobrantes, y las luces del patio no estaban encendidas, simplemente lo vimos a través de las luces interiores que brillaban a través de la puerta de cristal, lo que significaba que él tenía que saber que estábamos aquí. Dije, a la mierda, golpeé el cristal y grité, oye, necesitas salir de nuestra propiedad. El hombre se dio la vuelta y me miró, luego se levantó con una media sonrisa, casi como si estuviera riendo. Parecía tener unos 50 años.